buenas tardes. Bienvenidos a una presentación, nuestra primera presentación de la editorial Gediza con la librería Utópicas, a quienes les agradecemos mucho, mucho, mucho el espacio que nos abren y con quienes queremos seguir colaborando, presentando libros. Por lo pronto, los libros de la serie Insurrectas, que en esta ocasión se presenta el primer tomo, que está dedicado a Nahui Olin. Es el primer tomo de esta serie que constará de 10 libros, de 10 tomos, dedicados a algunas de las principales escritoras, artistas o divulgadoras de la primera mitad del siglo XX. Ojalá que nos vaya muy bien con esta serie, porque la idea es continuar, todavía no sabríamos con qué ni cómo, pero bueno, la idea sería continuar. En fin, están para presentar este libro, bueno, la editora y autora del texto inicial de este tomo y de todos en general, y también de las notas y la investigadora que ha hecho posible la compilación de los textos. En fin, ya nos hablará un poco más de qué consta cada tomo, Patricia Rosas Lopategui. Está también la escritora Silvia Molina, eh, quien es una seguidora también, ¿no? Una estudiosa de la obra de Nahui Olin, Alfredo Cabildo, alguien que también conoce de Nahui, por supuesto, pero que además es un estudioso de la literatura. En fin, esto es de la editorial Gediza, este libro, y lo pueden comprar, por supuesto, en la librería Utópicas, que si pueden ir, si están en la Ciudad de México o si algún día estando fuera de la Ciudad de México vienen acá, váyanse a Coyoacán, a la calle de Aguayo, más o menos a cuadra y media del kiosco del centro de Coyoacán. Encontrarán en una planta alta una librería en verdad muy, muy linda, muy bonita, dedicada a los feminismos, a los movimientos sociales, en fin, tiene su perfil muy determinado y van a encontrar libros interesantísimos, algunos de ellos que no se pueden conseguir de verdad, se los digo yo, que estoy muy al pendiente de los libros que se van publicando y llegan a México. Algunos no se encuentran en otras librerías, solamente allí. Entonces, comencemos esta presentación. Por supuesto, los invitamos a participar a partir de lo que escuchen, o si ya tienen alguna inquietud de hace tiempo que quieran discutir, platicar con alguien, bueno, qué mejor que con nuestros presentadores en esta ocasión. Comencemos con Patricia Rosas Lopategui. Ella es, bueno, además de ser la impulsora de esta serie, es quizás la máxima estudiosa, la experta en la vida y obra de Elena Garro, tiene varias cosas publicadas con ella. Con Gediza tiene unos tomotes que hacen más de 1,600 páginas con todas las entrevistas periodísticas, o al menos todas las que ella ha podido conseguir y de las que pudo conseguir el permiso para publicar, de Elena Garro. Bueno, y tiene muchos otros libros, hizo la compilación de las obras de Amparo Dávila y en fin, muchas otras cosas. Ella nació en Tuxpan, Veracruz, y es profesora de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Es biógrafa de Elena Garro y ha escrito numerosos libros sobre ella, y tiene muchísimas obras publicadas en torno a distintas escritoras de la primera mitad del siglo XX, y su interés por conocer las innovaciones de 10 féminas mexicanas del siglo XX la llevó a conformar esta serie, Insurrectas. Platícanos un poco, Patricia, quizás más que de la serie, de Nahui Olin. ¿Quién es? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Por qué revisitarla en estos tiempos en los que, por supuesto, sí hay un interés, se mantiene un interés? Hay algunas novelas biográficas, algunas no muy escrupulosas, pero en fin, hay un interés todavía por ella. Hay algunas biografías, la clásica es la de Adriana Malvido, en fin, pero digamos, ¿cuál es el interés que despierta todavía la trascendencia de esta, no solo escritora, sino también artista plástica? Sí, bueno, pues muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los y las que nos acompañan esta tarde, en que estamos pues lanzando el primer libro dedicado a Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, de esta serie Insurrectas, a quien definí como el volcán que nunca se apaga. Y agradezco a todos los que nos acompañan, porque seguramente ustedes ya saben que ayer se celebró el 129 aniversario del nacimiento de Nahui Olin, así es que estamos en ese festejo de manteles largos,
por partida doble, triple, cuádruple, como ella se lo merece. ¿Por qué Carmen Mondragón? ¿Por qué Nahui Olin es un ritornelo para mí? ¿Por qué vuelve una y otra vez? Bueno, porque ella es una columna fundamental, desde mi punto de vista, dentro de la cultura mexicana. No solo porque fue una artista, una dibujante, fue una poeta que, digamos, dentro del marco de las innovaciones vanguardistas, las abordó y destacó como tal. Y además, porque Nahui Olin es una pionera de la liberación sexual femenina dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad tan mojigata, tan excesivamente misógina y puritana. Entonces, Carmen Mondragón, a los 10 años, algo que a mí me impactó cuando la leí por primera vez y que la leí tardíamente, porque yo descubrí a Carmen Mondragón alrededor del año 2000, 2001, a través de la biografía de Adriana Malvido, que me remitió a Tomás Urián, pues el gran biógrafo rescatador de Carmen Mondragón. A los 10 años descubrí, y esto me impactó, que esta niña se hacía planteamientos sumamente atrevidos para la época, que desde los 10 años en sus escritos escolares, en este libro que ella publicó en 1924, titulado A los 10 años en mi pupitre, ella ya se planteaba la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Y tiene un texto que se titula Incomprendida. Ella se consideraba un ser incomprendido dentro de ese contexto, es decir, dentro del contexto no solamente familiar, sino social, porque ella plantea en ese texto que la mujer era o es todavía, porque esto continúa vigente, un objeto, una mercancía que primero está bajo el dominio, el control, la posesión paterna del padre y después pasa a ser objeto de posesión del marido, dice ella, siendo vendida como una esclava, ¿no? Y ella se hace este planteamiento a los 10 años porque considera que ella, como ser pensante, como ser que tiene la capacidad para dilucidar, para cuestionar, para indagar, tiene derechos, ¿no? Tiene derechos como un ser intelectual independiente y de ejercerlos. Sin embargo, esa sociedad no se lo permite, ¿no? La tiene completamente subyugada. Entonces, esta niña que se hace esos planteamientos a los 10 años, recuerdo que me impactó. Y bueno, entonces Carmen Mondragón vuelve como un retornelo constantemente para mí, porque a pesar de que hay una mayor visibilización de su legado, desde luego hoy en día Carmen Mondragón tiene un sinfín de lectores, lectoras, prácticamente podríamos decir que es ya una bandera de los movimientos feministas. Sin embargo, cuando una mujer rompe con los esquemas tradicionales, como lo hizo ella, y digamos, revela, ¿no? Revela y pone sobre la mesa la hipocresía de los hombres, ¿no? Que quieren una mujer pura, abnegada, asexuada para su casa, ¿no? Para ser la esposa y la madre de sus hijos. Pero que también quieren una mujer con la cual llevar a cabo sus experiencias sexuales, ¿no? Entonces, Carmen Mondragón cuestiona esto, lo pone sobre la mesa, revela esa hipocresía y esos señores moralistas, ¿no? Y obviamente al romper con todos esos esquemas,
Carmen Mondragón, hasta hoy en día, Nahui Olin, a pesar de que ya hay una mayor visibilización y una mayor, digamos, deconstrucción de su vida y de su obra, aún hoy en día, es un personaje, como todas las mujeres que transgreden, son personajes que causan una amenaza, molestia, causan desasosiego, gran inquietud entre estos señores moralistas, ¿no? Estos escritores o intelectuales o artistas que están adoctrinados por los preceptos falocéntricos. Por lo tanto, a la menor provocación la siguen atacando, la siguen vilipendiando, ¿no? Continúa el descrédito. Y por esto yo considero que estas escritoras debemos constantemente revisitarlas, volver a ellas porque además nos abrieron el camino. Muchas gracias, Patricia. Una introducción sucinta y creo que nos va dando para calentar motores. Continuamos ahora con los comentarios de Silvia Molina. Un comentario previo antes sobre las participaciones. Estamos empezando a recibir algunos comentarios del público que serán transmitidos al final, un poco para aglutinar y juntar y provocar el diálogo ya con el público. Mientras, continuamos con la participación de Silvia Molina, narradora y ensayista, quien ha tenido una rica trayectoria profesional que incluye múltiples puestos en distintos espacios culturales, ha sido vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana, vocal de la Sociedad Alfonsina Internacional, directora de la Coordinación de Publicaciones del IMBA, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme que es bastante grande su currículum. Ella ha sido premio Javier Villaurrutia en 1977 por La Mañana debe seguir gris, premio nacional de literatura infantil Juan de la Cabada en 1992 por Mi familia y La Bella Durmiente 100 años después, gran título, por premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1998 por El amor que me juraste. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán e italiano, hasta donde yo sé. Silvia, por favor, tus comentarios. Luis, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Y me da mucho gusto conocer a Alfredo porque no tenía el gusto. Fíjate, Patricia, que yo, bueno, primero hablar del libro, me parece que es lo más importante en este momento. La estructura que tiene tu libro, bueno, tú ya conoces de memoria, yo creo que con los ojos cerrados, y podías escribir incluso otro libro sobre Nahui Olin, pero este es un libro distinto en la medida en que está pensado. Es decir, de alguna manera le das oportunidad al lector, primero de escoger por dónde quiere comenzar, porque no necesariamente puede comenzar por el principio, pero esta estructura de ir dándola poco a poquito a través de su propia obra y luego a través de los ojos de otras personas, sobre todo críticos, escritores, poetas, etc. Me gustó mucho el texto de José Emilio Pacheco, que siempre será un referente para la obra de Nahui Olin. Y fíjate que yo me quedé pensando, Patricia, en que a mí la pintura de Nahui Olin me encanta. Y bueno, tiene cosas que yo, por ejemplo, la Plaza de Toros, es una belleza. Y luego sus caricaturas no eran tampoco nada malas, eran bastante buenas, realmente, ¿no? Tenían esa malicia que lleva la caricatura. Y yo al principio, cuando empecé a leer su obra, dudaba de que fuera realmente una escritora, ¿sí? Me planteaba la cuestión de que, un poco como Antonieta Rivas Mercado, que su obra para mí no termina de cuajar, es decir, tiene intensidad, tiene todo, pero hay algo que no termina, como por ejemplo la obra de Lupe, de Lupe, ¿cómo se llama? Lupe Marín. No, Lupe Marín, no. ¿Quién? Ah, Guadalupe Dueñas, ¿quién? No, perdón. Pero ahorita te digo, ya se me fue el nombre, ¿no? Que dices, bueno, tiene la poesía de Pita Amor, perdón. Ah, Pita Amor. Digo, Pita Amor fue uno de estos personajes, y sin embargo su obra es una obra universal, reconocida por todo el mundo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué le pasa a estas mujeres
que sí transgreden y que plantean un mundo para la mujer distinto, que se quejan del mundo donde viven y que sin embargo su poesía se queda un poco, o su obra en general, porque no nada más ejercen la poesía, sino también el ensayo, cartas, etcétera, ¿no? Yo decía, es que ¿será Nahui realmente una poeta? ¿O es una expresión de su sensibilidad simplemente? Era una mujer sumamente sensible. Yo creo que su vida personal la había hecho así, ¿no? No hemos hablado todavía de su vida en familia o de su matrimonio o de su amor con el doctor Atl, pero era una mujer en que yo siento que la vida la hizo ser sensible como a todas estas mujeres que tenían algo en especial, primero por el México en el que estábamos viviendo en este momento, y después, como tú bien dijiste, por el trato a la mujer, ¿no? Sin embargo, yo la verdad es que sí me preguntaba, ¿será realmente poeta? Bueno, sí sé y sí llegué a la conclusión de que Nahui es una poeta en realidad. Tiene poca obra, desgraciadamente, que también eso en este sentido no le ayudó mucho, porque su expresión artística se fue más por la pintura. Sin embargo, lo que nos ha quedado, pues sí tiene esta cosa de transmitirnos a través de las palabras, pues no solamente ciertos sentimientos, sino hacernos reflexionar sobre la condición de la mujer. Sí. Y antes vamos a seguir platicando, no quiero tomar el micrófono todo el tiempo, pero sí quisiera leer un poema, si me permites, Patricia, que para mí es uno de los poemas que más me gusta de Nahui Oli, porque en pocas palabras expresa muy bien su, su, su manera de ser mujer, su ser escritora. Es este poema de En mis medias. Ay, sí. Igual no leo muy bien, me van a perdonar los que están viéndonos o escuchándonos, pero es uno de los poemas que más me atraen. En mis medias hay una cosa que es mi carne, que se mira sintiendo placer, de seda, de color, negro, que tienen una cosa dentro que se mira de lejos, de cerca, con placer, allá, acá. Hay en mis medias una cosa que se mira con gula, y por más que se diga, es mi carne lo que se ve a través de la seda, en mis medias, acá, allá. Bueno, es un poema de mucha sensualidad y yo creo que ella era per se una mujer sensual. Yo no conozco a nadie que no haya enloquecido con los ojos de Nahui Olin y que no se exprese de su belleza, y la prueba está en los retratos, en las pinturas que se le hicieron, como a Pita Amor también, por ejemplo, ¿no? Y en este libro, como tiene esta estructura de la que si quieres luego vamos hablando un poquito, en este libro vamos descubriendo el por qué, desde mi punto de vista, sí es una escritora que, que dejó huella, ¿no? Pero no solamente por su vida y su personalidad, sino por lo que dijo y por cómo lo dijo. Eso para mí es lo importante. Su vida fue tremenda, desdichada, de contrastes tremendos, de la felicidad a la desgracia terrible, de la riqueza a la pobreza, en fin. Es una vida para contarse efectivamente. Pero más allá de eso está su espíritu, está su alma, está su sensibilidad. Y creo que aunque se expresó poco en la poesía, sí tiene esa alma de poeta que, que muchas mujeres han tenido la gloria de tener, ¿no? Por el momento, si quieren, eh, lo dejo aquí y seguimos platicando.
Muy bien, Silvia, muchas gracias. Quise prender la luz para que se verse mejor y me veo peor. Sí, en efecto, es un personaje fascinante y tremendamente sensual, y ya lo descubrirán quienes no hayan tenido oportunidad de conocerla gráficamente en fotografías, porque este libro contiene al final, como los demás libros de la serie, varias fotografías, dibujos, en fin, distintos cuadros y fotografías gráficas, dibujos de las autoras compiladas. En este caso, Naui Olin. Silvia mencionó de pasada a Antonieta Rivas Mercado, que ocupará el segundo tomo. Ya esperemos que pronto esté, si la escasez del papel nos lo permite. En fin, continuamos ahora con Alfredo Cabildo. Alfredo ha publicado los poemarios Carta Astral, de 2004, Cuerpos Celestes de 2008 y Talismanes de 2010. En 2009 obtuvo la maestría en Letras Mexicanas por la UNAM con una tesis sobre la narrativa de Juan García Ponce. Reseñas, ensayos y poemas suyos han sido publicados en revistas y periódicos como Praxis, La Santa Crítica, Periódico de Poesía, Casa del Tiempo, Río Grande Review, La Jornada de Morelos y El Financiero, entre otras muchas publicaciones. Alfredo, por favor. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer a Patricia Rosas Lopategui por haberme hecho el honor de invitarme a esta presentación, hoy en la que comparto con los distinguidos compañeros de mesa Silvia Molina y Luis López Rosales, y la misma Patricia Rosas Lopategui. Y bueno, pues a continuación voy a leerles, a comentarles algunas notas que escribí durante estos últimos días, en que viví sumergido en el placer de la lectura de Naui Olin, El volcán que nunca se apaga, que aquí tengo conmigo, cuya edición, prólogo y notas estuvieron a cargo de Patricia Rosas Lopategui. Y bueno, le puse un título a las notas que escribí, que es el de Naui Olin, la Iztaccíhuatl que despierta. Este libro nos acerca a sus líneas como imantados por la figura y la obra de Carmen Mondragón Naui Olin, pintora y poeta, una de las artistas más importantes del siglo pasado en México, mujer que ejerció y ejerce una fuerte fascinación sobre los que la conocieron en vida y sobre los que la conocen a través de su legado artístico y las pinturas y fotografías de las que fue modelo, así como también sobre aquellos interesados en los avatares de su vida y en el ambiente cultural que la rodeaba. La presente publicación comprende una selección de la obra poética de Naui Olin. Me parece que ese es uno de los aspectos más importantes de este libro, ya que logra que cualquier lector interesado pueda leer sus poemas que habían estado olvidados y no habían podido ser leídos durante décadas. Los poemas escogidos sirven para dar una buena idea del tipo de poesía que escribía la poeta en sus diferentes libros. Su disposición corresponde a la aparición cronológica de los mismos. En primer lugar, Óptica Cerebral, poemas dinámicos del año 1922. En segundo, el que lleva el título en francés, Caliniment, Je suis dedans, cuya traducción al español es Tierna soy en el interior, publicado en 1923. Y finalmente otro libro titulado en francés, A 10 ans sur mon pupitre, de 1924, cuya traducción al español es A los 10 años en mi pupitre. Los poemas de estos dos últimos libros fueron escritos originalmente en francés y traducidos aquí de manera impecable por Rocío Luque. Los poemas de Naui Olin pasan con frecuencia del verso libre al poema en prosa, utilizando las diferentes formas como vehículos para la transmisión de potentes ideas feministas en las que se metaforiza la opresión masculina, transformándola en una enfermedad, un cáncer que nos roba la vida, título de uno de sus poemas. Se trata de una poesía experimental. Sus versos forman figuras esbeltas y sutiles que se deslizan sobre las páginas, moviéndose junto a la poeta, como si las palabras bailaran con ella en foxtrot y transitaran a su lado por la urbe. Sus poemas despliegan un erotismo juguetón. A través de ellos miramos a la poeta que los escribió sonriendo, reflejada en el espejo de cada poema. Hay en todos ellos una corporalidad, una teatralidad,
expresada mediante imágenes potentes, a través de versos telegráficos, sintéticos y sonoros, con un ritmo sostenido sobre todo en la literación. En ellos, la economía del lenguaje lleva las palabras hasta la quintesencia de la poesía y el acto amoroso. Es también una poesía fresca, natural, desnuda de artificios retóricos, así como era ella misma, que hizo desnudos para fotógrafos como Antonio Garduño o Edward Weston, en los que siempre iba más allá de ser una simple modelo pasiva, a participar en la creación de la foto y convertir su cuerpo en un signo. La poeta escribe al respecto un poema que se titula Completamente desnuda, en que su cuerpo se vuelve escritura, convirtiendo al desnudo en una especie de ars poética o de declaración de principios artísticos. Su ser hecho de palabras prescinde de todo ornato innecesario y toma libremente formas ondulantes y acariciadoras, creadas por un impulso erótico que despliega un movimiento incesante que hace pensar en el nombre mismo de su autora, Nahui Olin, con el que la bautizó por segunda vez en lengua náhuatl el Dr. Atl. Ese difracismo que es además de un nombre, un concepto y una descripción. Ese movimiento perpetuo que encontramos en su poesía y en su vida. Este libro también incluye una sección de correspondencia conformada por las cartas que escribió la poeta durante su relación amorosa con el pintor y paisajista Gerardo Murillo, Dr. Atl, entre los años 1921 y 1925, y que fueron recogidos por Atl en una novela epistolar que lleva el título de Gentes profanas en el convento. Al leer estas misivas podemos asomarnos a la tormenta pasional que vivieron ambos artistas, llevados por un erotismo exacerbado y a flor de piel. Además, entre los materiales que componen este libro también se incluyen un par de interesantes entrevistas con Oscar Leblanc, en las que tanto el Dr. Atl como Nahui Olin responden a la pregunta de si se casarían con un literato o literato. La sección más amplia del libro se titula Ante la opinión pública, y en ella se da a conocer un acervo bibliomerográfico nutrido y pertinente sobre el artista que muestra la recepción que ha tenido su obra y su figura a través del tiempo, misma que puede dividirse sobre todo en dos. La primera recepción que tuvo su poesía en el momento de su surgimiento en los años 20 del siglo pasado, y la segunda, la recepción que ha tenido a partir de su muerte en 1978. El libro tiene como epílogo un poema escrito por Patricia Rosas Lopategui, dedicado a Nahui Olin, que lleva el título de Río sin fin. En él se refiere al artista como un torrente que viaja libre sin atavismos. Además, encontramos una bibliomerografía selecta que demuestra una vez más el conocimiento y las referencias sobre la obra de Nahui Olin con que cuenta la dictora de este libro. También se incluye una serie de imágenes que nos mostraba Luis hace un rato, fotografías tomadas a la poeta por Edward Weston y Antonio Garduño, entre otras, y de algunas de sus pinturas repletas de colorido, dibujadas con trazos curvilíneos que se alejan de la pintura mexicana de la época, para remontarnos hasta pintores como Paul Klee, Henri Rousseau o Marc Chagall. Me siento enriquecido por la experiencia de la lectura de este libro que me hizo conocer y apreciar mejor a una mujer y a un artista tan fulgurante. Estoy seguro que muchos otros lectores podrán encontrar en él, como yo, una ventana para asomarse al cosmos inextinguible de la vida y la obra de Nahui Olin. Bueno, pues tengo otras notas, pero como también han comentado mis compañeros de mesa, bueno, pues las dejo hasta aquí esto, para no abrumarlos, y espero un poco más adelante poder seguir comentando algunas cosas con ustedes. Muchas gracias. Adelante, Silvia, por favor. Yo quisiera abundar un poquito en esto de las secciones del libro que también nos ha descrito Alfredo, ya no las voy a repetir, pero me quiero detener en esta parte que se llama Ante la opinión pública. Esta parte, fíjense que es extraordinaria por las voces que hablan sobre Nahui Olin. Por ejemplo, José Gorostiza. Bueno, José Gorostiza está en el Parnaso de los poetas mexicanos y se detiene en la obra y en la figura de Nahui Olin en un pequeño artículo, digamos. Por cierto que
este libro no nos abruma con la cantidad de información, sino que también hay una selección, digamos, de las notas que aparecen en él, ¿no? Es una especie como de antología también al mismo tiempo sobre quienes han escrito sobre Nahui Olin. Además de José Gorostiza, bueno, está la misma Pita Amor que le rinde tributo. Y Pita Amor era muy envidiosa, era un personaje muy interesante, era una mujer ególatra como ella sola, una gran poeta, sin duda una maravillosa y universal poeta, y sin embargo se detiene en Nahui Olin, cosa realmente extraordinaria para el temperamento de Pita Amor, en una nota bastante generosa y bastante cálida. Está el texto, como les dije, que a mí me encantó, de José Emilio Pacheco, en donde sí hace unas 4 o 5 cuartillas realmente un análisis de la figura de Nahui Olin en su tiempo y lo que significa su presencia entre los artistas de su época, que también es muy importante. De todas estas mujeres, aunque él se refiere exclusivamente aquí a Nahui Olin, y después nos habla de su poesía. Es realmente algo que no se debe uno de perder cuando quiere saber algo sobre la obra de Nahui Olin, escrita por José Emilio Pacheco. Y luego está también, bueno, son varias, muchísimas no puedo tener en todas, pero de Miguel Capistrán. Miguel Capistrán, que ha sido un estudioso de la obra, de los contemporáneos, en fin, de la poesía mexicana de principios del siglo XX. También ve con minuciosidad la obra de Nahui Olin y la deja muy bien plantada. Entonces, la verdad es que da mucho gusto leer las expresiones. Si ella hubiera sabido, yo creo que hubiera sido en los últimos días de su vida un poco más feliz, porque la verdad que la pasó fatal, fatal, ¿no? De la distancia que marcó su vida entre lo bueno y lo malo, en fin, la gloria y el infierno. Fue una mujer, podríamos decir, casi mártir y casi mártir de sí misma también. Y todas estas notas que hablan sobre su obra y sobre ella, nos iluminan en cómo leerla, que es muy importante. ¿Qué es lo que hay que buscar en la obra de Nahui Olin? Eso, la verdad es que eso me gustó muchísimo. Y luego también otra parte que es la correspondencia, estas cosas de las cartas. Por lo general, eh, escribimos la correspondencia sin pensar que va a quedar para la posteridad, ¿no? Por lo general es una correspondencia que es espontánea, que es viva, que es verdadera, ¿no? En donde se pueden decir muchas cosas que tal vez en persona no se atreva uno a decir. Y sin embargo, la correspondencia que aparece aquí es una correspondencia que nos vuelve a pintar a este ser humano por lo mismo, precisamente porque es una correspondencia que habla desde el fondo de su alma, sin ningún temor de ninguna cosa. Yo creo que este personaje es una escritora en la que debemos de poner más atención y sobre todo para las nuevas generaciones, mostrarles que ahora, en esta época en la que estamos viviendo, no solamente encontramos a las escritoras de nuestra época, sino que hay escritoras que siguen siendo actuales, ¿no? Que nos siguen hablando de la condición de la mujer, de la condición del ser humano, del amor, de la vida, de la muerte, de la sensualidad, en fin, del erotismo, porque también su obra está llena de erotismo, como bien apuntó Alfredo. Así que es interesante, Patricia, yo te felicito y me da mucho gusto que la colección se haya concebido así como está, ¿no? Es una pena que apenas sea el primer libro, porque sí nos da un parámetro muy interesante sobre la literatura mexicana escrita por mujeres. La única cosa que sí me atrevo a decirte, que no me gustó pero para nada,
es la palabra féminas o fémina. Eso, no me gusta, se me hace que no va con el temperamento de las escritoras. Nosotros aquí en México, esa palabra es un poco peyorativa. No es no es muy feminista desde mi punto de vista. Yo puedo equivocarme, pero cuando menos a mí, esa expresión, la verdad es que no me encantó. Pero realmente la concepción de la colección es una concepción muy interesante, muy completa. Son mujeres, como te digo, que representan parte de la historia de la literatura mexicana y hay poco escrito así sobre ellas, ¿no? Están tus cosas, ¿no? Si hay alguien que ha escrito sobre todas estas mujeres, eres tú, pero realmente hay pocos estudios en donde estén estas mujeres, ¿no? Hay otros en donde hay otras mujeres o están incluidas de alguna manera, pero sin profundizar. Y en cambio tú, en este libro, como ya la conoces y como ya la sabes, subrayas, dejas la esencia de lo que se debe de saber y cómo se debe de saber. La verdad que te felicito, me encantó. Al editor también, lo felicito, porque pues es un libro que se lee con avidez, que es pequeño, no, tampoco no es un libro que no se pueda leer ahora que estamos siempre tan ocupados haciendo otras cosas. Es un libro pequeño y como es muy, se va ligero, ¿no? Es muy fácil, se va realmente muy pronto. Pues por mí, felicidades. Me das oportunidad, Silvia, a agradecer al gerente general de la editorial Gediza Mexicana. Los gerentes no son muy dados a aventarse proyectos de largo plazo, a menos que sean grupos o editoriales más potentes económicamente hablando, para proyectar gastos de esta naturaleza sin, digamos, esperando que en efecto tengan una buena acogida comercial. En efecto, Alejandro González ha tenido esta visión y comparto contigo, Silvia, el agradecimiento porque sea unos tomos relativamente breves, digo, los que siguen ya no lo son tanto como este, pero al menos este sí, y que nos den en efecto una visión general de la vida, obra y del aspecto central que le interesa a Patricia destacar, que es el de manifestarse como insurrectas. Patricia, por favor. Pues muchísimas gracias a Silvia y muchísimas gracias a Alfredo por esta magnífica presentación que han hecho ustedes del libro. Me alegro mucho que les haya parecido un libro fácil de leer, porque ese era en gran medida mi propósito, que sea un libro más accesible para las nuevas generaciones sobre todo, porque efectivamente, como mencionaste, Silvia, hoy en día vivimos la vida tan deprisa, tan ocupados. La pandemia también nos ha enseñado a vivir de otra manera. Entonces, mi propósito era acercar a las nuevas generaciones y a las generaciones pasadas que quieran revisitar a Carmen Mondragón de una manera más amena, ¿no? más accesible. Y créanme que hacer la selección no fue fácil, porque efectivamente, pues, escribí un libro sobre ella en el 2011, que tiene casi 700 páginas, entonces seleccionar fue muy problemático para mí, ¿no? Quería poner otra vez todo y pues no era posible. Entonces, la selección siempre ha sido un gran problema para mí. Así es que me alegro mucho que haya sido de su agrado y que también cuando estaba, bueno, otra cosa que yo quisiera comentarles brevemente y que menciono en el prólogo es que este proyecto nació en el año 2008. Este proyecto yo lo comencé junto con otras dos antologías que sí llegué a terminar, digamos, a concretizar, que fueron, primero fue Transgresión Femenina, ensayo sobre 15 escritoras mexicanas, en donde Silvia Molina forma parte de esa pléyade. Y después hice ese mismo año del 2010 una segunda antología, que es la de Óyeme con los ojos, de Sor Juana del siglo XXI, 21 escritoras mexicanas revolucionarias, donde también Silvia, siempre estoy siempre muy agradecida con tu generosidad para formar parte de estos proyectos.
Y este tercer proyecto, que era esta serie que hoy por fin ve la luz, se quedó truncado por diferentes razones, se quedó trunco. Y finalmente el año pasado, en el verano del año pasado, volvió este ritornello a mí, ¿no? Este proyecto que no pude terminar en aquel momento. Y claro, mi propósito fue cómo puedo llegar a los lectores, a las lectoras de este siglo XXI de una manera que tengan tiempo de leer un poema, ¿no? A lo mejor del traslado de un sitio a otro, o en la espera en un café de un amigo, de una amiga, un poema o un texto, ¿no? Sobre esa escritora. Y cómo también acercar a los lectores a estas autoras, primero a través de una selección de su obra, que la conozcan a través de su obra, que la conozcan a través de la correspondencia. Para mí la correspondencia es un género muy revelador, al igual que las entrevistas, ¿no? Porque en las entrevistas escuchamos otra voz de las escritoras, otras preocupaciones, otros aspectos de sus vidas, ¿no? Y finalmente el último apartado que me interesaba mucho, que era cómo fueron vistas estas escritoras en su época y cómo son vistas en el presente. Eh, Dije, bueno, pues creo que el título de esta sección debe de ser Ante la opinión pública. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son ante los demás? Y pues bueno, espero que todos disfruten esta serie. Ahorita pues estamos con este primer libro y espero que pronto ya tengamos también el de Antonieta Rivas Mercado. Reitero la invitación al público para que prepare preguntas, comentarios, para que puedan dialogar con Patricia, con Silvia, con Alfredo. Y les recuerdo que el poema que leyó Silvia al principio está contenido en este volumen, junto con algunos otros a los que aludió Alfredo. Quisiera continuar abundando un poco en tus apreciaciones, Alfredo, en efecto, Sí. sobre la poesía, justamente, ¿no? Porque es una poesía, pues muy peculiar, sí, no es una poesía directa y es una poesía sencilla, pero ¿qué otras cosas podemos encontrar en la poesía de Nahui, Alfredo? Sí, bueno, pues me parece que es una poesía, por ahí mencionaba Silvia Molina el ensayo, bueno, las palabras de José Gorostiza sobre Nahui, ¿no? Que me pareció también uno de los ensayos, bueno, más interesantes, en donde habla de este, pues, ultramodernismo, ¿no? De la poesía de Nahui, que curiosamente pues no podemos ubicar dentro de una vanguardia en específico, ¿no? No es que haya tomado una bandera como dentro de una vanguardia en particular, ¿no? De hecho, también me llamó la atención que Gorostiza habla de sus poemas como poemas puros, ¿no? Donde no ha tenido una semilla de otros libros anteriores. Es decir, que no percibe en ella la influencia de otros poetas. Sin embargo, yo me quedé pensando un poco en eso y también veía o creí que podría relacionarse de alguna forma su poesía, por ejemplo, con la de otros poetas más bien de la antigüedad, ¿no? Creo que hay en ella esa sensación, o al leer sus poemas, esa sensación de estar, no sé, como al principio de los tiempos, ¿no? Se podría decir de alguna manera una frescura, una naturalidad que tienen, que a mí me recuerda un poco la lírica de Safo, ¿no? También por los temas, los sentimientos, el placer, y bueno, expresados con esta sencillez y naturalidad. Y bueno, también al poeta Catulo, ¿no? Con esta idea del odio y amo, ¿no? Que tiene el poeta. Y pensé en él por un poema de Nahui que dice algo, o que tiene una frase que dice así,
perdón, ahora sé que amar es gozar y es sufrir al mismo tiempo. Es decir, siempre se está refiriendo a cuestiones pues sentimentales, digamos de su vida misma, como en el poema que nos acaba de leer Silvia Molina, pero bueno, de una manera muy fresca, muy sencilla, ¿no? Se ha utilizado el adjetivo naif para hablar de su pintura, y bueno, creo que de alguna manera también pues puede hablarse de una poesía un tanto pues naif, ¿no? De alguna manera también ella ha buscado esta forma un tanto arcaica, ¿no? De entenderse y de entenderse a sí misma como en contacto con la divinidad, ¿no? O ella misma como una divinidad, como una especie de vacante, digamos que es poseída por una divinidad, así lo dice en alguno de sus poemas, ¿no? Donde habla de la risa, como, y dice algo así de risas, placeres florecidos en mi juventud que me convierten en una diosa poseída por la locura, que se ríe de las desgracias de la vida de mis amigas, ¿no? Entonces ahí esa presencia de la divinidad entendida un poco a la manera en que la entendían, pues, eh, en la poesía griega, como decía, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues hay en ella esta reunión como de esas dos, digamos, vertientes en su poesía, una poesía muy moderna, pero al mismo tiempo pues también muy esencial, muy cercana a sus vivencias, ¿no? Nos transmite esta idea de cómo es ser mujer, de cómo ella siente el caminar, ¿no? El estar en sus medias, como en este poema que nos leyeron hace un momento. Y bueno, me parece que es una poesía pues muy gozosa. Eh, También tiene algunos otros aspectos pues más cercanos a lo filosófico, al, a la especulación, al aforismo, ¿no? Sorprende, por cierto, esto que comentaba Patricia de su libro escrito a los 10 años, ¿no? En el que reflexiona sobre las ideas de filósofos bueno, como Voltaire, como Renan, como Platón, Aristóteles, que bueno, me hace pensar un poco en Sor Juana, ¿no? En esta precocidad, en esta ansia de conocimiento que tenía la poeta desde muy pequeña, y algo así pues sucede también con Nahui Olin, Carmen Mondragón, en su libro de poemas, a los 10 años en mi pupitre, bueno, pues que escribió muy pequeña, y entonces, bueno, pues tenemos esta gama, digamos, dentro de su poesía, que va de lo más personal, de alguna forma, hasta, bueno, pues la especulación filosófica, como decía, el abordaje de otros temas, incluso, pues la ciencia, que se incluye también un ensayo de Patricia sobre el libro Energía Cósmica de Nahui Olin, en donde, bueno, pues ya ella trata algunos temas científicos, y bueno, me parece que eso da también, pues, pie para otros abordajes como el que hace Patricia desde otros campos, y creo que eso, bueno, pues es como un derrotero que puede seguir la poesía de Nahui en el futuro también, en donde dé para, pues, otras lecturas, pues, como digo, desde diferentes disciplinas, otras visiones, porque, bueno, pues creo que tiene todavía mucho por ofrecer, ¿no? Aunque Patricia pues ya nos ha dado en este libro, a partir de los ensayos que publica y de su propia poesía, pues una buena idea de esta obra que pues me parece muy cautivante y muy fascinante. Una de las cosas que nos permiten esta serie de libros, la gran idea de Patricia de mostrarnos a estos personajes culturales en su fisicalidad, y como bien dice, las entrevistas que se incluyen, no en todos los casos, pero bueno, en algunos casos las entrevistas, en otros casos las cartas, en donde describen su día a día, sus relaciones, etcétera, etcétera, su cotidianidad física, es que justamente nos permite verlas y ver cómo reaccionaban. No todas tuvieron la misma fortuna para interactuar con sus colegas o con sus parejas o con su familia. Algunas lo sufrieron justamente por
no saber cómo reaccionar. En el caso de Nahui Olin, a mí me da la impresión de que ella siempre supo, al menos en su juventud, de su madurez y de su vejez ya no tengo la mayor idea, pero déjenme contarles esto rápidamente. Cuando yo era muy joven y leía yo revistas culturales, no había internet, no había nada de esto. En una de esas encontré una revista a Elie de Gortari, que siendo niño tuvo la oportunidad de convivir en un edificio donde él vivía con todos estos personajes, todos, Diego Rivera, Lupe Marín, todos ellos. Y le tocó ver a muchos y muchas de ellas y hablaba de estas mujeres desde esa perspectiva de niño que estaba, o de adolescente que estaba descubriendo la sexualidad, y entonces hablaba de ellas como un niño que se dejaba fascinar por la belleza de estas mujeres y alcanzó a ver la desnudez de Nahui Olin y lo deslumbró. Bueno, inmediatamente me puse a buscar, en internet hubiera sido ahora facilísimo buscarla, ¿no? Y me tardé, pero encontré fotografías de ella desnuda y lo primero que me admiró fue ver a una joven con una libertad plena. Yo no tenía compañeras o amigas, etcétera, que tuvieran tanta conformidad con su cuerpo, que se dejaran mostrar con esa libertad, y que en efecto en este poema que leyó Silvia creo que también se trasluce ese gusto al hablar solo de su pierna en una media. Entonces, pero también era un personaje, quizás por eso, que se manejaba muy bien en las distancias cortas, aludiendo a un verso de una canción. Y en ese sentido, la forma en que le responde en una carta a un maltrato que le hace el doctor Atl, y leo este fragmento que puse en el Facebook de Gedisa, que le dice: te perdono que me hayas injuriado públicamente, que hayas querido ofenderme. ¿Tienes celos? ¿O tienes envidia de mi talento? Esta frescura, esta libertad también para afirmarse, me parece que dice mucho, y que dicen tanto como para que recientemente se quiera platicar la vida visualmente. Recuerdo que recientemente fue terminada o proyectada la película Nahui de Gerardo Tort con Irene Azuela como Nahui Olin, y apenas en abril pasado una obra de teatro sobre Antonieta Rivas Mercado y Nahui Olin, Deseo Infinito, del director Alberto Castillo, con Karen Villeda, justamente sobre todo platican eso, ¿no? Las vidas, obviamente aluden un poco a la obra, pero sobre todo son las vidas, ¿no? En un caso muy trágica, muy trágica, y en otro, al menos en la primera parte de su vida de Nahui Olin, muy fresca, muy vívida, muy en todos los sentidos, y quizás después no haya sido así como dice Silvia. ¿Qué nos puedes decir, Patricia, Silvia, Alfredo, de lo que nos dicen estas páginas sobre esta mujer, sobre esta joven que se relacionó con alguien que le llevaba 20 años de edad y antes se había casado con Manuel Rodríguez Lozano, alguien que no estaba precisamente del todo bien de su cabeza? En fin, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de todo esto? ¿Quieres decir algo, Patricia? Yo quisiera leer un poema, puesto que han mencionado su poesía, para de alguna manera darle seguimiento a esa iniciativa de Silvia de leer, de haber leído en mis medias, para que los lectores, las lectoras se animen y compren este libro. ¿Les parece? Creo que me salté 2 versos que no los vi, creo, no estoy seguro, ¿no? No importa, Silvia, mejor para que lo compren y ya. Tú no te preocupes. Bueno, pues miren, hay varias opciones. A ver qué opinan, Silvia, Alfredo, Luis. Podríamos leer Completamente Desnudo, que lo mencionó Alfredo, creo que Silvia también. También Cuando estoy cerca de mis amigas, Ahora sé. Completamente Desnudo. Sí, bueno, vamos a leer este poema. Completamente desnudo. Completamente desnudo, mi cuerpo es un conjunto de líneas flexibles que ondulan en armonía con tintas rosas y verdes cubiertos con vestidos que guardan lo desconocido, incomprendido. Mi cuerpo
completamente solo, completamente desnudo, que se mueve debajo de las telas, las sedas acariciadoras de movimiento, guardando lo desconocido de mi cuerpo, completamente solo, completamente desnudo. Que viste mi corazón, mi espíritu desnudo, desconocido, que va por la calle completamente solo, lleno de dolor, lleno de embriaguez, lleno de caricia, de mi cuerpo, que cubre lo desconocido, completamente solo, completamente desnudo, por todas partes. ¿Qué les parece? Un poema erótico, sensual, con esa libertad que ustedes mencionaban, ¿no? Que caracteriza la vida y la obra de Carmen Mondragón, de Nahui Olin. Hubiera sido interesante, también pienso, pero pues no nos daba tiempo de abarcar todo, de hablar un poco sobre la vida de Nahui Olin. Es decir, su niñez, hija de quién era, su matrimonio fallido, la muerte de un hijo, después su amor con el doctor Atl, en fin, hubiera sido muy atractivo también ver el por qué terminó como terminó, porque realmente es una pena, ¿eh? A lo mejor si nos dices cómo terminó, porque yo no tengo idea. ¿Cómo terminó? Terminó muy mal, viviendo pobremente, tenía muchos gatos en su casa, los alimentaba. Bueno, cuentan cosas a propósito de los gatos realmente feas, ¿no? Se le morían y los disecaba, o sea, era una cosa así. Realmente casi pedía limosna para mantener a los gatos y andaba por las calles, casi igual que Tita More en ese sentido, muy mal, pobremente. La visitaban los amigos y hay una anécdota, ¿no? De que prendían foco, ¿te acuerdas, Patricia? Sí. De que les decía a los amigos que ella tenía tanto poder que tomaba un foco y se prendía. Y la verdad que es que no sé si se prendía, pero eso te da un signo de su locura, ¿no? De su locura y de... Ella dio clases, al final de su vida se mantenía dando clases en el Instituto Nacional de Bellas Artes, por cierto, porque había estudiado composición, sabía pintar, dibujo, ¿no? Entonces se mantenía realmente de eso. Pero la vida del padre yo creo que le afectó, aunque ella prometió que iba a escribir un libro para reivindicar al padre, el general Mondragón, que todos sabemos que tuvo que ver en la decena trágica contra Madero, ¿no? También eso le debe de haber afectado en la vida, o sea, fueron muchas cositas, que ni tan cositas, realmente fueron acontecimientos que la fueron lastimando, sinceramente es lo que yo creo. ¿Verdad, Patricia? Yo creo que es eso, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Yo creo que hiciste una buena revisión de su vida, aunque yo creo, Silvia, que hay mucho mito en torno a Nahui, ¿no? Esto de que ella decía que tomaba un foco, que lo podía encender con su potencial, que disecaba los gatos. Yo me pregunto, ¿cómo iba a disecar los gatos o cómo iba a pagarle a alguien para que los disecara si no tenía ni para comer, ¿no? Entonces, yo creo que también hay mucho mito y hay mucha leyenda en torno a Nahui, ¿no? De alguna manera, que para mí de alguna manera es otro modo de estigmatizarla, ¿no? De descalificarla, de colocarla en el ámbito de la locura. Y bueno, yo pienso que todo genio, toda mujer genial como lo fue ella, pues hay una locura, desde luego, pero es una locura, como decía María Luisa La China Mendoza, es la locura sagrada del genio, ¿no? De la genio. Entonces, también yo creo que tenemos que tener cuidado con eso.
Igual, mira, otra leyenda, desde mi punto de vista, al menos todo lo que investigué sobre su vida, otro aspecto es que se manejó mucho que había sufrido incesto, ¿no? De parte que su padre la había abusado sexualmente. Entonces, no hay prueba de tal. En los poemas, Carmen Mondragón siempre tuvo un gran amor, un gran respeto, un gran cariño hacia su padre. Bueno, O sea, lo quiso reivindicar, o sea, lo quiso reivindicar. Sí, yo creo que eso. Exactamente, exactamente. Siempre lo reivindicó, ¿no? En sus poemas de Tiernas hoy en el interior hay un poema bellísimo dedicado a la muerte de su padre, en donde ella habla de alguna manera con sus hermanos, con sus hermanas, y vemos todo ese dolor, ¿no? De la pérdida del padre, que además murió en el exilio, murió en Europa, y que ella no lo volvió a ver, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho mito también en torno a Nahui y que de esto se ha encargado la sociedad patriarcal, ¿no? Para descalificarla, para desacreditarla. Por eso pienso que tenemos que volver a estudiar, a revisitar a estas escritoras, ¿no? Otro aspecto también importante es el de la leyenda negra. Tú lo acabas de mencionar ahorita, Silvia, lo del hijo, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano se sintió tan profundamente herido en su virilidad cuando ella lo abandona y se va a vivir con el doctor Atl, ¿no? Al ex convento de la Merced, a vivir su amor con él. ¿Qué sucede? A partir de ese momento comienza la leyenda negra, Manuel Rodríguez Lozano, de que Nahui había matado al hijo de ambos, ¿no? Que lo había asfixiado. Y había mucho mito en torno a esto, que se había muerto en San Sebastián, que se había, no, que estaban discutiendo en las escaleras y el bebé rodó y cayó. Bueno, pues ahora, gracias a un reportaje de Adriana Malvido, que aparece precisamente aquí en este libro, agradezco la generosidad también de Adriana Malvido, que me permitió publicar su reportaje, que lo publicó en Confabulario, hace ya 3 años aproximadamente, en donde ya se revela que el hijo de Carmen Mondragón y de Manuel Rodríguez Lozano murió en México a las 24 horas de haber nacido, de muerte natural, que se conoce como muerte de cuna, algo así, o asfixia, una muerte natural, que el bebé no estaba bien formado, a lo mejor un paro cardíaco, en fin, ella explica, Adriana explica con entrevistas que ella realizó con pediatras, con especialistas, las causas de la muerte de este bebé, que murió en la Ciudad de México a los 9 meses de ellos haber contraído matrimonio. Entonces, en torno de estas mujeres siempre se crea una mitología, pero siempre desde el punto de vista patriarcal, ¿no? Para colocarlas en esta esfera de la locura, pero de una locura, pues, con malas intenciones, ¿verdad? Porque como dijo la China Mendoza, la locura de Nahui Olin es una locura sagrada, es la locura del genio, de la genio, ¿no? De una figura muy sensible y que rompió con todos los parámetros de su época, tanto en la literatura como nos explicó Alfredo, ¿no? En su poesía, que hay unos textos que me gustan mucho y que seleccioné de la escritora guatemalteca, ¿no? De Rosa Rodríguez López. Quizás no sea muy conocida esta figura en nuestro ambiente cultural, literario mexicano, pero Rosa Rodríguez López fue una escritora guatemalteca, hija de hacendados cafetaleros que renunció a los privilegios de su clase social, vivió en México, conoció a Nahui Olin, a Diego Rivera, y se movió en esos círculos, después emigró a Estados Unidos y se convirtió en una defensora de los mexicanos, emigrantes mexicanos en Estados Unidos que sufrían opresiones y, bueno, maltrato, y se convirtió en una activista sindicalista, ¿no? Que Estados Unidos la expulsó por ahí en los años 50 de este país, ¿no?
En fin, pero Rosa Rodríguez López, yo seleccioné unas palabras de ella, ¿no? Cuando ella dice, Nahui Olin es la escritora más sincera y personal de América. Cuando llegue a ser comprendida su vigorosa mentalidad, será orgullo de la gran nación azteca, ¿no? Creo que esas palabras de alguna manera condensan, ¿no? Y el olvido, claro, en el que ha estado Carmen Mondragón, Silvia, sí, totalmente. De acuerdo con Tomás Urián y con Adriana Malvido, a partir de 1945, Carmen Nahui se recluye, se aleja del mundanal ruido. Imagínense, y ella muere hasta el 78, ¿no? Entonces son muchos años, digamos, de una reclusión, de un hartazgo, del descrédito que padece constantemente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que debió haberle afectado el exilio de su padre y el estar, bueno, digamos, pues es que él participó en la decena trágica, sí, claro, fue uno de los complotistas, ¿no? En el asesinato de Madero, de Francisco de Madero. Y bueno, antes también de esto, ¿no? Su matrimonio con Manuel Rodríguez Lozano, que era homosexual y que obviamente era un matrimonio que no podía funcionar bien, ¿no? Muy bien, demos paso a las aportaciones del público. Y en lo que esto ocurre, déjenme decirles que en la librería del Fondo de Cultura Económica el otro día me encontré a una mujer que estaba comprando este libro. Se me ocurrió acercarme a platicar con ella, una mujer de Argentina. Y ella me platicó que le interesaba mucho Nahui Olin, qué fortuna, porque en Argentina hay una escritora de vida similar o paralela, incluso en belleza física, que es Teresa Wilmsmont. Y más o menos me platicó, y digo, yo no he investigado más allá de lo que me dijo ella, y me parece tan en efecto cercanas y paralelas las vidas, que además son más o menos contemporáneas. Teresa Wilmsmont. En fin, ojalá nos puedan poner los mensajes del público que han puesto tanto en Facebook como en YouTube. Mientras les voy leyendo, aquí está uno. De Rubí Angelino. ¿Existió algún movimiento que haya surgido como resultado de la vida de Nahui Olin o solo es tomada como referencia al inicio del movimiento feminista en México? ¿Qué opinan? No, no hay ningún movimiento que haya surgido en esas circunstancias. En todo caso, como digo, quizás un movimiento más bien de los fans de Nahui Olin que han querido relanzar, ya sea a través de la ficción o de la reelaboración biográfica, ¿no? Pongan atención a la cartelera de teatro para ver si pueden cazar esta obra Deseo Infinito que les comenté hace un rato, que seguramente van a volver a montar en una segunda o tercera temporada. En fin, a ver si tenemos otra. Alfredo Aguirre, por cierto, dice: felicidades por el proyecto, tengo varios libros de Nahui Olin, incluyendo el de Lopategui, el que ya mencionabas, Patricia. Espero conseguir esta nueva serie. Lo pueden conseguir por lo pronto en la librería Utópicas en Coyoacán. Métanse a su sitio electrónico o marquen. Cris Angelino, ¿consideran que el destino de Nahui Olin habría cambiado si su vida se hubiera desarrollado en una época como la actual? Gran pregunta. No. Yo creo que lo que la hizo artista, bueno, era, porque si no, no hubiera pintado ni nada, y ella tenía su talento, pero también yo creo que las circunstancias fueron las que le ayudaron a aflorar todo esto. Yo estoy de acuerdo, Silvia. Yo no creo que hubiera sido diferente, porque seguimos viviendo en una sociedad tan misógina y tan exacerbantemente machista que yo creo que hubiera padecido los mismos estigmas y el mismo rechazo. Bueno, estamos hablando de un país, México, en donde tengo entendido cada día mueren asesinadas entre 10 y 15 mujeres. Entonces, ¿qué ha cambiado? Claro. Sí, Alfredo, perdón. Esta
estos feminicidios, la violencia de género que vivimos todos los días y vemos en los noticieros, creo que los planteamientos de Nahui, como estos de ver cáncer, ¿no? Que es la opresión masculina, pues siguen muy vigentes y pues son totalmente actuales. Por ahí en ese texto ella hablaba un poco de si la educación podría ser una forma de cambiar eso, y Silvia mencionaba que ella fue maestra, ¿no? Entonces pienso que de alguna forma ella también habría querido lograr o hizo lo que pudo a través de la educación para lograr ese cambio, pero si viviera en este momento creo que estaría muy triste de ver que las cosas son parecidas a cuando ella estaba viendo. Por cierto que Cris Angelino también, bueno, vayamos antes al de Ramón, sí, Dios mío, no veo con estos, Citinino, lo malo del estigmatismo. Respecto al quehacer artístico de Nahui, tiene su detonante en la relación que sostuvo con Dr. Atl. No. Nahui Olin, Carmen Mondragón, pintó siempre, desde muy pequeña. Pintó y escribió desde muy pequeñita. Y creo que Silvia aquí tenía razón. Vamos a hacer aquí un poco esta conexión con su vida, con su infancia. Carmen Mondragón fue hija del general Manuel Mondragón, un especialista en armamento, un militar de la época, al servicio de Porfirio Díaz. Y su madre era una mujer muy culta, que le encantaban las bellas artes, todas las bellas artes, la literatura, la ópera, es decir, la música, la pintura. Entonces, ella inició a todos sus hijos desde muy pequeñitos, los expuso a todas estas manifestaciones artísticas. Entonces, todos los hermanas de Carmen Mondragón eran artistas, todos pintaban, todos tocaban el piano, todos componían música, un hermano de Carmen era un fotógrafo, tuvo una tienda de fotografía, no una tienda, un estudio fotográfico en San Sebastián. Entonces, era una familia que vivió en el mundo del arte desde muy tempranita edad, desde la cuna, gracias a la madre de Carmen, que por cierto ella no tenía muy buena relación con su madre, ¿no? Ustedes lo ven también en algunos poemas y en algunas menciones que ella hace en las cartas al doctorado. Así es que Carmen comenzó su obra como artista desde muy pequeña, pintaba, componía porque era concertista, también compuso piezas musicales, conciertos, que se perdieron lamentablemente. Hasta el momento no ha habido, digamos, prueba de ello, se ha mencionado, como tampoco las cartas del doctorado, las cartas de Carmen al doctorado, ¿no? Es decir, esas cartas nunca se han visto. Tenemos conocimiento de ellas porque las publicó el doctorado, y además el doctorado la ficcionaliza como Eugenia, y él se ficcionaliza también, ¿no? Pero obviamente yo no dudo en lo más mínimo que esa correspondencia sea de Nahui Olin, ¿no? Por su lenguaje, por su estilo. Pero ella comenzó a pintar, vamos a decir, y a hacer dibujos y a escribir poemas, etcétera, cuando vivían en San Sebastián, de alguna manera más formal, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ella convivía en los círculos artísticos en San Sebastián, en España, cuando estaba allá, cuando ella se va para allá con Manuel Rodríguez Lozano, donde se habían mudado la familia, porque el padre de Carmen, Victoriano Huerta, lo exilió de México, ¿no? Y bueno, entonces ellos primero vivieron brevemente en París, y luego el general Mondragón trasladó a su familia a San Sebastián. Entonces, nuevamente aquí tenemos este otro parámetro patriarcal, ¿no? Que la mujer tiene que comenzar a desarrollar su intelecto, su capacidad artística, su potencial al lado del hombre. Y más bien por la cita que leí hace rato tomada de tu libro, parece que ella
percibía ciertos celos artísticos de parte del doctor Atle, como ha sucedido en tantas otras parejas, pienso en Paul Claudel y Camille Claudel, etcétera, ¿no? Hay para documentar estas relaciones donde los hombres le tienen celos a las mujeres por sus grandes capacidades artísticas cuando se dedican más o menos a lo mismo. Pasa con actores y pasa con otras disciplinas. En fin, si podemos ir, hay otra pregunta de Cris Angelino, que ojalá aquí, bueno, no, está Lupe Fuentes. Lupe Fuentes, otro aspecto muy valioso del trabajo de la doctora Patricia Rosas Lopategui es su capacidad como gestora cultural, sin duda. No es nada fácil echar a andar proyectos y darles luz. ¿Podría compartirnos sobre esta parte de la gestión cultural? Gracias y felicidades, doctora. Y yo les tengo que decir antes, al respecto de esto, que Patricia no suelta prenda, ¿eh? O sea, créanme, una vez que ve una rendija de oportunidad, por ahí se mete y se mete y se mete y hasta que nos convence. En fin, Patricia, adelante. Sí, bueno, pues yo creo que es parte de la pasión, ¿no? Efectivamente, pues me interesa dar a conocer a todas estas escritoras que a mí me impactaron, en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Desde la adolescencia, en la adolescencia, Sor Juana me impactó, me cambió la vida y fue a raíz de ella que hice esa antología de Óyeme con los ojos, ¿no? Y claro, yo aprendí a entender que no solamente es escribir un libro y publicarlo y ya, no, hay que promoverlo, hay que llegar a la audiencia, hay que llegar a los lectores, a las lectoras. Y no lo digo ahorita en este momento por la pandemia a través del Zoom, no, es algo que aprendí a hacer desde siempre. Y tal vez eso tenga que ver con mi formación académica de docente como maestra, ¿no? Recuerdo que desde muy pequeñita yo jugaba a ser maestra. Yo jugaba, ponía las sillitas vacías, claro, porque mis hermanos no querían sentarse a escucharme a dar una clase, ¿verdad? Entonces se sentaban 2 minutos, pero luego se paraban y se iban. Entonces yo me quedaba sola con las sillas vacías dando mi clase. Y bueno, entonces yo creo que esta idea de la docencia, de enseñar, de compartir, de estar segura que llega la intención de lo que quiero compartirles, pues es a través de hacer todo este trabajo, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Y muchas gracias, Lupe Fuentes. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Kika Angelino, ¿cuál fue su poema o ensayo favorito y por qué lo consideran así? O sea, que va dirigido a todos. ¿Hay algún mensaje en este que les pareció importante? A ver, ¿quién dice yo? Adelante. Alfredo. Sí, bueno. Bueno. Bueno, hubo varios ensayos que me parecieron muy interesantes. Cuando estaban mencionando lo de la vida de Nahui Olin hace un momento, pensé en las palabras de María Luisa Mendoza en uno de sus ensayos, porque hay un par en el libro, y bueno, ella pues resume muy bien esta cuestión de la vida de Nahui Olin, como ese trayecto, ¿no? De ser una niña bueno, que ya han comentado, una niña pues de una familia próspera hasta pues su desenlace tanto escabroso, digamos, ¿no? Y dice ella, la vida de Nahui Olin, dice nada más así, es la historia de una mujer enormemente bella y rica, terminando como en las novelas del siglo XIX. Se me hizo curioso porque, o muy simpático también hasta cierto punto que dijera eso, y pues muy, muy agudo. Y luego compara un poco su vida con la de Santa, de la novela de Agamboa, lo cual también me provocó algunas reflexiones porque, sobre todo por este final de Santa, ¿no? Y cómo de alguna manera, pues hay un castigo ahí también a su comportamiento, ¿no? Al haber sido prostituta y todo esto. Y bueno,
cómo de alguna manera también está, pues este final miserable que tuvo, de alguna manera, que cuenta ahí María Luisa Mendoza de Nahui pidiendo limosna, pues es impactante. Bueno, eso fue uno de los textos que me gustó más, y algún otro, el que mencionó también Patricia hace un momento, de Rosa Rodríguez López, se me hizo muy bueno porque sitúa a Nahui pues dentro del nivel que realmente tiene como una de las poetas más importantes de América Latina, y dice algo, o se pregunta sobre la influencia que pueda tener en los poetas, y también me dejó pensando un poco porque considero que esa influencia tal vez se vio un tanto cortada o limitada, precisamente porque su poesía no se conocía o dejó de leerse durante mucho tiempo, y precisamente pues creo que el valor de este libro que hace Patricia, en que difunde y divulga esta obra, bueno, al igual que va a ser en el futuro con esta serie o esta colección de libros de Insurrectas, por la cual la felicito, y a la editorial también, me parece muy interesante la iniciativa. Y bueno, para no alargar mucho, sí quería también leerles rápidamente también un poema, ya que las demás presentadoras también lo hicieron, que se titula Cuando estoy cerca de mis amigas, que también se me hizo un poema muy, pues que me gustó mucho por lo que dice y cómo lo dice, y bueno, se los voy a leer. Completamente reflorecida de mi juventud, soy como una diosa poseída por la locura, que se ríe de las desgracias de la vida, que olvido y me río poseída por la locura, como una diosa colocada en la vida para embellecer a mis amigas. Y se dice que yo tengo encerrados en mis ojos los misterios de países nuevos que tienen risas, placeres reflorecidos en mi juventud, que me convierten en una diosa poseída por la locura, que se ríe de las desgracias de la vida cerca de mis amigas. Bueno, pues es un poema que me gustó mucho, y habla de la mirada de Nahui Olin, que, pues como ya habían mencionado, creo que ha fascinado a muchas personas, ¿no? Por aquí se cuenta también la anécdota de Tomás Urián, ¿no? que al ver la foto se quedó de alguna manera fascinado con esa imagen, y decidió hacer esta recuperación de la figura de Nahui Olin, que me ha parecido muy buena, ¿no? Porque recuperó su pintura, y bueno, en gran parte de este interés, pues por su vida viene de eso, ¿no? Pero también quería comentar nada más algo que también me llamó la atención respecto a esta forma de ver a Nahui Olin como un ícono, o como ícono sexual, y su vida. Y un aspecto ahí, que me parece curioso, que es que ella pudo haber sido una artista en Hollywood, o una actriz que fuera a trabajar a Hollywood, y de alguna manera despreció un poco esa posibilidad por no querer, dice Patricia en su nota, no querer convertirse en un objeto sexual. Y pues me parece que sí, y que también por eso es importante conocer esta otra faceta de ella, de Nahui Olin como mujer, ¿no? Esta faceta de su obra poética. Digo, bueno, su vida, como ya han dicho, es muy interesante, da para novelas, obras de teatro, pero creo que estaría incompleta si no se ve esta otra parte también, ¿no? Que es su pensamiento, su talento, ¿no? Expresado a través de su pintura y de su poesía. Gracias. Silvia, ¿tu texto? Bueno, yo ya, la verdad ya lo dije, el de José Emilio Pacheco me pareció muy bueno, y de Gorostiza también. Y yo creo que mi poema favorito es el de Mis Medias, ¿cómo se llama? Mis medias. Medias, porque es corto, es profundo, es sensual, y dice mucho de ella, dice mucho de la sexualidad, ¿no? Eso me encanta. Patricia. Bueno, perdón, Silvia. No, esa Patricia. ¿No? Bueno, hay varios que me gustan. Es muy difícil para mí decir cuál es mi favorito. Tengo
muchos, pero uno que quiero mencionar es el de Sin Cesar. Sin Cesar es un poema que está en Tiernas hoy en el interior, el poemario de 1923, escrito originalmente en francés y traducido por Rocío Luque. Es un poema que también me causó un gran impacto porque en este poema lo que plantea Carmen Mondragón, Nahui Olin, es cómo las mujeres tenemos derecho a disfrutar de la sexualidad, del acto, del encuentro amoroso, del acto sexual, a partir de nosotras mismas. Es decir, si no conocemos nuestro cuerpo, si no lo exploramos, si no lo tocamos, si no lo, digamos, experimentamos, pues no podemos saber qué nos gusta, qué preferimos, qué queremos del otro o de la otra con el que estamos compartiendo el acto amoroso, ¿no? Entonces, es un poema que ahí podemos ver cómo ella, Carmen Mondragón, es un ícono, una pionera de la liberación sexual femenina en México, ¿no? Que ella va indicando cómo sin cesar esas caricias van pasando por su cuerpo, pero por donde ella quiere, por donde ella decide, por donde ella señala que vayan las caricias, ¿no? Es decir, la mujer ya no es un recipiente, una vasija que está únicamente postrada a la disposición del placer del otro, del amado o de la amada, ¿no? Entonces, es un poema que creo que es muy importante y que considero que es un poema también muy actual, ¿no? Porque todavía hay muchos prejuicios en torno a la sexualidad femenina, en que las mujeres, a las niñas no se les educa como debería de hacerse, ¿no? Que no somos recipientes, que no somos seres asexuados, somos seres humanos que también tenemos deseos y debemos de disfrutar el erotismo con plena libertad y conocimiento, ¿no? Sin que la mujer se convierta, y esto es algo también, otro texto muy importante que mencionaron, creo que Silvia y creo que también Alfredo, el del cáncer, el cáncer que nos roba vida, ¿no? Porque en ese texto Carmen Mondragón hace un análisis de los diferentes roles que ha y que sigue jugando la mujer en la sociedad patriarcal, los roles asignados por la sociedad patriarcal. Ella menciona a la mujer que es como una flor de invernadero, que es la Virgen, la que es la imagen de la Madre de Dios, de la Virgen María, ¿no? La mujer asexuada, sacrificada, que tolera toda la promiscuidad del marido porque su papel es ser la esposa abnegada y sumisa y obediente. Y ella las define como flores de invernadero, marchitas, ¿no? Que no florecen. Y luego menciona la segunda, que es el otro rol, el otro contrapunto que también establece la sociedad falocéntrica para la mujer, que es la cortesana o la promiscua, la mujer que tiene múltiples relaciones sexuales, pero únicamente como un objeto sexual para servicio del hombre, ¿no? Para el servicio de la pareja. En otras palabras, la prostituta, no la puta, el contrapunto de estos dos roles que la sociedad patriarcal ha definido para la mujer. Y la tercera, que es en donde ella se incluye, es la mujer que rompe con esos paradigmas, que a pesar de nacer bajo esas circunstancias, bajo esa sociedad, ella es independiente porque rompe con estos dogmas y asume un proyecto intelectual, individual, independiente, pensante, crítico, en fin, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que revalorar en las aportaciones de Nahui Olin en su obra. Si les parece, leeré Sin Cesar. Sí. Sin cesar tus caricias yo las quiero por todas partes,
Yo las quiero sin cesar, por todas partes, por todas partes. Tus caricias pasan sin cesar por donde yo quiero, sin cesar. Tú acaricias con tus ojos, por todas partes, por donde yo quiero, sin cesar. Tú acaricias con tu boca que toca por todas partes, sin cesar. Con caricias por donde yo quiero, sin cesar. Tus caricias de tus manos se escapan por todas partes, por todas partes. Ellas entran sin cesar por donde yo quiero, sin cesar. Tus caricias salen de tu espíritu y entran por todas partes, sin cesar como caricias que yo quiero. Bueno, tremendo. Y además es un poema que, digo, porque ahora hay poemas infinitamente más atrevidos y explícitos, y este sin ser explícito era muy atrevido, sobre todo para el tiempo en México. O sea, pensemos en principios del siglo XX leer esto, bueno, era tremendo. En fin, bueno, pues Cris Angelino antes agradece a Patricia por permitirnos el acceso a esta poesía cuya autora nos recuerda la lucha por la libertad de la sexualidad de la mujer, y en cuanto al maestro Alfredo Cabildo, destaca que describió la forma en que la autora se expresaba con sus poemas. Ya tengo más ganas por leer el poema con el título en francés, dice. Bueno, Dulce Esquivel, felicitaciones a todas las presentaciones, a todos los presentadores. Admiro la manera en que explicaron la temática del libro, que seguramente acercará a las nuevas generaciones a conocer quién fue Carmen Mondragón y la importancia que tendrá con este presente, donde se ha dado un mayor empoderamiento a la mujer. ¿Quién más? Cortés Gaby. Buenas noches, hoy día todas las mujeres deberíamos recordar y leer a Carmen, me encanta. Y en fin, bueno, pues yo creo que ya cumplimos el tiempo asignado, hora y media, 90 minutos. Muchísimas gracias. Primero que nada, déjenme recordarles, vayan si pueden a la librería Utópicas. Aunque no compren el libro, vayan a conocer la librería Utópica, está re linda de verdad, y les va a dar muchas ganas de comprar este y muchísimos otros libros. Entonces lleven también su guardadito porque pues, algunos son baratos, ¿no? Por suerte no es muy costoso, ya verán ahí. Y por otra parte, muchas gracias justamente a Librería Utópicas, a Luis Gabriel Castro, quien está en la parte técnica de esta transmisión. Por supuesto, Patricia, Alfredo, Silvia Molina, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, que como vemos el público ha disfrutado ampliamente. Y sigan el proyecto original de Insurrectas, era cubrir un año más o menos la publicación de los 10 números, la escasez de papel por múltiples razones, entre otras y principalmente por la guerra en Ucrania. Quién sabe, yo no comprendo bien cómo es que esto termina por afectar la producción o la comercialización del papel. Bueno, nos ha impedido sacar el siguiente libro. Esperemos que ya pronto salga. Tenemos más o menos la idea de que en un par de semanas ya esté, al menos en la bodega, ya de ahí a repartir en librerías. Y los siguientes números más adelante, estén pendientes del Facebook de Gedisa, métanse para que ahí se informen de las publicaciones, no solo de esta serie, sino de otros títulos y temas. Hay algunos interesantísimos. Ya se darán cuenta, sigan a Utópicas, tienen muchas actividades. Recientemente, con la vuelta de la pandemia, se han puesto las pilas y tienen un montón de presentaciones cada semana. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias Patricia, Alfredo, Silvia, y hasta la próxima. Gracias.